Buenas noches, jóvenes. Entonces comenzamos la clase del día de hoy. Comenzamos con la ronda de exposiciones. Y, bueno, voy a comenzar compartiendo el primer material, primer tema para esta semana. A ver, ley de bancos, en este caso, ley del Banco Central de Bolivia, la ley 1670. Ok, ¿están listos ya para responder? Sí, Lizan, buenas noches. Buenas noches, ya. Ok, entonces comparto su diapositiva. Pueden comenzar. Ya. Buenas noches, Lizan, y buenas noches, compañero. No me va a hacer olvidar su mochila, ¿verdad, querido? A ver, no la tengo. Creo que hay alguien que tiene. A ver, voy a silenciar a todos y ahora sí puede conectar su audio. Yo igual voy a silenciar el mío. Y habilita su audio la expositora y comenzamos, ¿ya? Ya. Buenas noches, Lizan. Buenas noches, presente a mis compañeros. Bueno, y yo les voy a explicar acerca de la ley del Banco Central de Bolivia, el número 670, que le tocó a mi grupo. Empezamos con el título 1, que es la naturaleza, objeto y función general. En el artículo 1, el Banco Central de Bolivia, que es el BCB, es una institución del Estado de derecho público, de carácter autárquico, de duración y definida con responsabilidad jurídica y patrimonio propio, y con domicilio legal en la ciudad de La Paz. Es la única autoridad monetaria y cambiaria del país y por ello el órgano rector del sistema de intermediación financiera nacional con competencia administrativa, técnica y financiera y facultad normativa especializadas de aplicación general en la forma y con los alcances establecidos en presente ley. En el artículo 2, como podemos observar, está el objetivo del BCB, que es procurar la estabilidad del poder adquisitivo interno en la moneda nacional. En el artículo 2, el BCB es el marco del presente ley que formulará las políticas de aplicaciones generales en materia monetaria, cambiaria y de intermediación financiera, que comprende la crediticia y bancaria para el cumplimiento de su objeto. En el artículo 4, el BCB tomará en cuenta la política económica del gobierno en el marco del presente ley al momento de formulación, sus políticas, la relación del BCB con el gobierno se realizará por intermedio del ministerio que ejerce la cartera de Hacienda. En el artículo 5, el BCB recomendará al gobierno la adoptación de las medidas que estime oportunas para posibilitar el cumplimiento de su objeto. Otro punto más importante que son las funciones específicas del Banco Central de Bolivia. Tenemos como capítulo 1 las funciones como autoridad monetaria. En el artículo 6, el BCB ejecutará la política monetaria y regulará la entidad de dinero y el volumen de crédito, de acuerdo con su programa monetario. Al efecto, podrá emitir, colocar y adquirir títulos, valores y realizar otras operaciones del mercado abierto. En el artículo 7, el BCB podrá establecer encajes legales de obligatorio cumplimiento por los bancos y entidades de intermediación financiera. Su composición, cuantía, forma de cálculo, características y remuneración
serán establecidas por el directorio del banco por mayoría absoluta de votos. Otro de los artículos, el BCB podrá desconectar y desconectar letras de cambio, pagarés y otros títulos valores con los bancos y entidades de intermediación financiera solo con fines de regulación monetaria. En el artículo 11 están los billetes, monedas que emite el BCB. Son medios de pago de curso legal en todo el territorio de la República con poder liberatorio ilimitado. Y en el artículo 12, el BCB contratará la impresión de billetes y la acuñación de monedas, incluidas las que se emiten, con fines conmemorativos o numismáticos, con sujeción a las normas generales de contratación de bienes y servicios para el Estado. En el artículo 13 del BCB, los bancos y todas las instituciones de intermediación financiera están obligados a canjear billetes deteriorados o mutilados, siempre que estos conserven claramente sus dos firmas y un número de serie. Otros puntos también que tenemos son las funciones en relación a las reservas internacionales. Ahí tenemos 3 artículos que son muy importantes. Como podremos ver en el artículo 16, el BCB administrará y maneja sus reservas internacionales, pudiendo invertirlas y depositarlas en custodia. En el artículo 17, las reservas internacionales son embargables y no podrán ser objeto de medidas precautorias, administrativas ni judiciales. En el artículo 18, el BCB podrá contratar créditos destinados al fortalecimiento del nivel de reservas monetarias internacionales sin comprometer los recursos del Tesoro Nacional. Otras de las funciones están las funciones en materia cambiaria. Ahí igual tenemos 3 artículos que son los más importantes porque son varios. Está el artículo número 19, que el BCB establece régimen cambiario y ejecutará la política cambiaria, normando la conversión del boliviano en relación a las monedas de otros países y los procedimientos para determinar los tipos de cambio de la moneda nacional. En el artículo 20, el BCB está facultado para normar las operaciones financieras con el extranjero, realizadas por personas o entidades públicas y privadas. En el artículo 21, el BCB llega a la deuda externa y privada. Las funciones en relación con el sector público. En el artículo 24, todas las entidades del sector público deberán depositar sus fondos en cuentas fiscales del BCB. El BCB se podrá delegar mediante mecanismos competitivos la administración de estos depósitos a otros bancos y entidades financieras. El BCB está facultado a debitar o instruir el débito de las cuentas de Tesoro Nacional para cancelar las obligaciones vencidas de este último. En el artículo 26, la cuota del BCB a la superintendencia de bancos y entidades financieras será establecida anualmente mediante resolución suprema. También tenemos las funciones como agente financiero del gobierno.
Artículo 29 del BCB ejercerá las siguientes funciones como agente financiero del gobierno. Ahí tenemos 4 puntos importantes que prestan servicios relacionados con la contratación de créditos externos, al recibir del Estado valores en custodia, en los casos y bajo las condiciones que señale el BCB, pudiendo delegar esta función a otros bancos y entidades del sistema financiero. Otro punto, tenemos que realizar por cuenta del Estado aporte del capital a los organismos financieros internacionales que corresponda, previo depósito de dichos fondos en el BCB. En el último punto tenemos que realizar otras actividades y operaciones que pudieran ser solicitadas por el gobierno, siempre y cuando sean compatibles con el objeto de la naturaleza del BCB. Las funciones en relación con el sistema financiero. Ahí tenemos en el artículo 31 que el BCB dicta las normas de aplicaciones generales mediante resoluciones de su directorio en relación a la captación, colocación y recursos a otros servicios financieros. En otro punto tenemos la función, transformación y liquidación de entidades de intermediación financiera y la creación y funcionamiento de las empresas emisoras u operadoras de tarjetas de crédito. Otro artículo más que tenemos en el artículo 33 dice las normas que el BCB dicte con relación al patrimonio de las entidades financieras, que se deberán basarse en las siguientes disposiciones. Tenemos en las entidades financieras que deberán mantener un patrimonio neto equivalente o por lo menos en 10% de descuento del total de sus activos y contingentes ponderados en función de sus riesgos. Otro de los puntos, se establecen los siguientes coeficientes de componderación y activo y contingente. Eso lo va a continuar mi compañera Lisa. Ok. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Yo les voy a hablar acerca de sus actos. El artículo 40 nos habla que el BCB como institución elevará. ¿Cuál? ¿Artículo cuál me dice? 41. 41. Ok, ahí. Ya. El artículo 41, el BCB como institución del Poder elevará periódicamente y se le solicite informes al presidente de la República acerca de la evolución de la situación monetaria y cambiaria, verificaciones bancarias del país, solicitará anualmente al presidente de la República de los Estados de la aplicación de políticas monetarias. El artículo 42 nos dice que dentro de los primeros Hola, sí, no la estamos escuchando bien. ¿Será que se puede, está con manos libres o algo? Pues sería bueno que se acerque más al micrófono. Hola. ¿Sí me escucha, Lisa? Sí, la escucho ahora. Ah, ya. El artículo 42 nos habla que dentro de los primeros 120 días de cada año el BCB presentará al presidente de la República, a las comisiones competencias de las cámaras legislativas y a la Contraloría General de la República. En el artículo 43, el BCB publicará periódicamente
información estadísticas y económicas sobre las variables económicas financieras comprendidas en el ámbito de su competencia. Y otro punto más importante es dirección y administración del banco. La máxima autoridad del BCB es su directorio, que es responsable de definir sus políticas normativas especializadas de aplicación general y normas internas, así como establecer estrategias administrativas operativas del BCB, aprobando sus respectivos programas de corto y mediano plazo. El artículo 45 nos habla que el directorio estará conformado con el presidente del BCB y 5 directores. Así como también el artículo 46, el presidente y los directores deberán tener nacionalidad mexicana de origen y contar con amplia experiencia en materia bancaria, económica, jurídica, administrativa o financiera. El presidente deberá contar con título universitario. Ok. Artículo 47. Los que no pueden ser miembros del directorio, las personas que sean parientes entre sí, los funcionarios públicos que desempeñan cargos numerados, salvo renuncia expresa, los que estén inhabilitados para hacer de cuentas corrientes bancarias, los que tengan sentencia condenatoria con pena privativa con libertad con la Comisión de Delitos Comunes, los que tengan obligaciones de con entidades del sistema de intermediación financiera del país. El artículo 48, en caso de la renuncia, inhabilitación o muerte del presidente o su reemplazo en forma previa, en la caso de hasta que sean reemplazados, salvo acá posibilidad legal. Como también el artículo 50, el presidente de la República podrá destituir de sus cargos al presidente y los directores del BCB antes de la conclusión del periódico, solo en el caso de representarse al siguiente. Inciso A, impedimento físico con superior o 3 meses o interdicción judicial. Ausencia injusticia del directorio, más de un año, dictamen de responsabilidad por el contra y aceptado por el presidente. El artículo 50. El presidente y los directores serán responsables de las resoluciones adoptadas en directorio, salvo a que hubieran hecho constar su desacuerdo en acta. En el artículo 3, para las reuniones del directorio será de la mitad más de uno de sus miembros, incluido el presidente. Las actas del directorio tendrán pleno valor probatorio, todo efecto legal. Artículo 54. El directorio del BCB tiene las siguientes atribuciones: dictar las normas y adoptar decisiones generales que fueran necesarias por el BCB, regular la administración de pagos entre entidades financieras autorizadas, dictar las normas para las operaciones de mercado abierto que realiza el BCB, definir la estructura orgánica del BCB, aprobar el programa monetario anual y sus modificaciones, fijar y modificar las tasas de intereses sobre los créditos que otorgue el BCB, teniendo en cuenta las tasas de mercado para
las operaciones similares y establecer sus demás términos y condiciones. Autorizar los requerimientos de adquisición y arrendamientos de los bienes muebles y inmuebles de la propiedad del BCB. En el artículo 55, las resoluciones del directorio del BCB podrán ser impugnadas por cualquier persona natural o órgano competente del Estado, interponiendo recurso de revocatoria ante el procedimiento de un plazo de 30 días. El directorio deberá parte del expediente. Si el directorio no se pronuncia dentro, se extenderá la denegación de la impugnación a la fecha de el presidente del banco. Es la primera autoridad de la institución, por ello es responsable de dirigir y supervisar los conducentes a la formulación de políticas y normas especializadas de aplicación general y definición administrativas, operativas y financieras del Banco Central de Bolivia. En el 58, el presidente es un funcionario a dedicación y no podrá ejercer otro cargo público o privado. El artículo 59, el presidente tiene las siguientes atribuciones, que es dirigir, supervisar las acciones conducentes al cumplimiento de la presente ley, al estatuto, a toda otra disposición de ejecución corresponda al Banco Central de Bolivia. Inciso B, supervisar y controlar la ejecución de políticas, normas aprobadas por el directorio. Inciso C, supervisar las operaciones del BCB y supervisar y evaluar el desempeño del gerente general y de los demás órganos del BCB. Inciso D, ejercer la representación legal del Banco Central de Bolivia de sus facultades de delegación de acuerdo a la presente ley. Inciso E, tercero, así como nos habla en caso de emergencias debidamente justificadas, cuando no fuera posible reunir por excepción, podrá durante un plazo de 8 horas decisiones que corresponden a 8 órganos. En el artículo 61, el presidente presentará judicialmente al BCB juntamente con el gerente general, pudiendo delegar esta representación en terceros mediante poderes especiales. El vicepresidente del BCB. Al inicio de cada año, por mayoría de votos de la totalidad de sus miembros, el directorio procederá a elegir uno de sus directores como vicepresidente. El artículo 63 nos habla que en caso de ausencia o temporales, el presidente corresponderá al presidente instituir de forma transitoria con todas las atribuciones de la ley. En el artículo 64, el directorio designará a uno de sus miembros para sustituir al presidente en caso de ausencia o impedimentos temporales. El gerente general. El gerente general será designado por el presidente del BCB
con la aprobación de la mayoría absoluta de la totalidad de su directorio. Las atribuciones del gerente general son administrar las operaciones del Banco Central de Bolivia de acuerdo con las políticas establecidas por el directorio y las instrucciones emitidas por el presidente. Asistir a las reuniones del directorio con derecho a la voz, pero sin voto. Ejecutar los procesos de licitación, contratación y su respectiva supervisión de las adquisiciones, enajenaciones y arrendamientos de los bienes muebles, y inmuebles de la propiedad de BCB. El otro punto sería interno. El artículo 69, por el carácter público de los servicios que presta el BCB, sus actividades no podrán ser interrumpidas salvo los días feriados establecidos por la ley o los dispuestos por el directorio del BCB. El artículo 70 nos habla que los empleados del BCB percibirán anualmente 12 sueldos mensuales y un aguinaldo. Fuera de estos pagos recibirán el equivalente de 2 meses de sueldo adicionales por materia anual, por prima anual. El artículo 70, el capital del BCB es 500.000 millones de bolivianos. Es intransferible y no podrá ser dado en garantía. Sus activos son inembargables. En el artículo 72, el Estado podrá incrementar el capital del Banco Central de Bolivia mediante los aportes específicos con fondos consignados en el presupuesto nacional. En el artículo 73, el BCB constituirá una reserva legal equivalente a una vez su capital destinada a cubrir eventuales pérdidas. El artículo 74 nos habla que los cambios en la valoración de los activos de reserva internacional o en las obligaciones del BCB denominadas en moneda extranjera se registrarán en una cuenta especial de reserva. En el artículo 73, la gestión anual del BCB se inicia el 1 de enero y concluye el 31 de diciembre de cada año. Auditoría y control. La auditoría interna de las operaciones y de las cuentas del BCB estará a cargo de un auditor interno que será nombrado por el director del BCB. En el artículo 78, nos habla que el auditor interno durará en sus funciones 4 años y su nombramiento podrá ser renovado. En el artículo 80, los directores, funcionarios y empleados del BCB quedan obligados a guardar secreto de los asuntos y operaciones del BCB y de las instituciones financieras y de sus operaciones, así como de los documentos o informes relacionados con este. Y otro punto más importante es la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. En el artículo 81, crea la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia como persona colectiva estatal de derecho público bajo tuición del BCB con personalidad jurídica y patrimonio propios con competencia administrativa, técnica y financiera. La fundación tendrá por objeto mantener, proteger, conservar, promocionar y administrar. En el artículo 82, la fundación tendrá la tuición administración de las siguientes repositorios nacionales: de la Casa Moneda Nacional, que queda en Potosí, la Casa de Libertad,
que queda en Sucre, Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, que está en el departamento de Sucre igual, el Museo Nacional de Etnografía y Folclore en La Paz, sin que se pierda su condición de patrimonio cultural y histórico de la nación. Gracias. Ok, ok. ¿Preguntas por parte de sus compañeros? ¿Preguntas? ¿Nadie? ¿Nadie quiere preguntar? Por si acaso, las preguntas que hagan van a tener un valor adicional de un punto, ¿no? De las personas que pregunten. Fuera de los 35 que se van a ganar. ¿Hola? ¿Sí? ¿Alguien va a preguntar? Dicen, Sí, dígame. Moisés Sandoval, quería preguntarle a los compañeros de la ley, quería saber solamente qué ministerio trabaja más con el BCP, o solo el presidente, o eso no. ¿Alguien puede responder del grupo? No le entendí su pregunta, Les. ¿Moisés puede repetir su pregunta? No, ¿quién más trabaja con el Banco Central de Bolivia? ¿No es que hay ministerio que tenemos? ¿Todo o el presidente generalmente que da orden para usar el dinero para proyectos así? O todo eso. Bueno, el presidente. Ya luego ya está el vicepresidente y el directorio, pero el que da órdenes, ese es el presidente. El presidente de turno, ¿no? Del Estado, ¿no? De turno. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Ahora sí, ¿alguien más? Ok, a ver, mis preguntas mías. A ver, ¿cuál es el objeto del Banco Central para Cecilia Castellón? Celina Castillo dice, su objetivo del Banco Central es mantener, proteger, conservar y promocionar y administrar y generar. Okay. Aquí en el artículo establece lo siguiente, dice, el objeto del Banco Central es precautelar la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda nacional. Es decir, que su objetivo principal es precautelar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. Es decir, que ellos van a regular la inflación, ¿no? Es por eso que ustedes sabrán, el Banco Central es la entidad que emite las unidades de fomento a la vivienda, que son los indicadores de inflación.
Y son ellos los que deben pasar y reportar, en este caso, al gobierno, a los diferentes ministerios establecidos, ¿no? De acuerdo a la ley, competente para ese tema de informar cuánto ha sido la inflación por, en este caso, por un periodo fiscal, ¿no? Y creo que ha hecho el Banco Central para restituir ese poder adquisitivo. Otro objetivo, por ejemplo, es regular la masa monetaria del país, es decir, regula la cantidad de dinero que circula en la economía. ¿Por qué? Porque si hay mucho dinero circulando en la economía, puede eso ocasionar, en este caso, inflación, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas van a demandar más productos, ¿no? Y los productos van a encarecerse, van a estar escasos y producto de esa demanda los productos van a tener que subir de precio y eso significa inflación, pues, ¿no? Entonces ellos regulan también esa parte. Ok, a ver, Celia Castellón, ¿está bien? Elizabeth Humérez. ¿Qué es el encaje legal y cómo controla esa actividad el Banco Central? Disculpe, Lisa, no lo escuché bien. Ya. ¿Qué es el encaje legal para usted y cómo el Banco Central controla ese gran detalle del encaje legal? El encaje legal es el monto de las entidades. Es un monto, digamos. El encaje es un monto de entidades que mantienen, digamos, un depósito, ya sea en efectivo, en titulados, en títulos.